Agradezco mucho a la maestra Ileana Rodríguez, profesora académica, experta internacional, analista, a quien hace favor de acompañarnos el día de hoy para hablar precisamente de estos dos temas. El tema de la extradición que quiere pedir el gobierno mexicano de este individuo responsable de la masacre en El Paso y el tema de la demanda o la acusación por terrorismo. Ileana, gracias y buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Yo no recuerdo un caso similar en el que México haya decidido acusar por terrorismo a alguien. Pues no, y vamos, sí sorprende la noticia, porque desde el punto de vista estricto de la ley, sería interesante ver el planteamiento de la autoridad, porque finalmente la acción penal la ejerce el afectado o por terceras personas, los familiares de las víctimas, en este caso de los 8 decesos que han habido, sus representantes o su propia familia. No es el Estado el que de manera directa inicia el proceso penal, porque sería juez y parte. Recordemos que la investigación la realiza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público. Entonces, desde ahí va a ser muy interesante ver cómo hacen el planteamiento. Por otra parte, uno de los móviles que plantea el tipo penal del Código Penal Federal en el artículo 139 en relación a la tipificación del delito de terrorismo, sí describe una serie de eventos, inclusive, por supuesto, en contra de las personas, no solamente en contra de las instituciones, pero plantea un móvil de carácter político, es decir, ese artículo dice que ese delito se comete en contra de esas personas o instituciones para afectar la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Y aquí no se puede determinar si el criminal o el asesino de estas 8 personas y las 22 personas que van asesinadas, de las cuales 8 son mexicanos, tenía un móvil de carácter político. Sería incluso más sencillo presentarlo como homicidio que como terrorismo. Entonces, lo interesante aquí es más allá del tipo penal y si tiene o no la capacidad del Estado para hacer eso de manera individual y no los individuos, lo que se quiere hacer es este planteamiento para poder luego solicitar la extradición, es decir, para solicitar la extradición se requiere haber hecho una imputación formal al que cometió el delito y luego entonces se pide la extradición. Ahora bien, vamos a ver qué conviene, porque finalmente en Texas lo que se está manejando en los medios por parte de diversas autoridades y voces es que puede alcanzar la pena de muerte este asesino. En el caso mexicano no, en el caso mexicano puede ser una acumulación de delitos que pueden elevar la pena aritméticamente hablando y lograr una condena donde nunca salga, pero no es pena de muerte. Entonces, yo creo que esta es una situación que visibiliza el interés del Estado por proteger a sus connacionales, pero que utiliza una retórica, un discurso que lo que exalta es básicamente la indignación ante este delito y la xenofobia que se está creando en Estados Unidos a partir de diferentes situaciones de persecución y odio a migrantes. ¿Tú ves la posibilidad de que este hombre sea extraditado a México? Una No lo posibilidad veo, real, ¿no? no lo veo posible, no lo veo posible. Ahora, se habla, por ejemplo, por parte del canciller, de que esto con apego al derecho internacional. En este momento, una denuncia de carácter penal ocurre en el ámbito local, pero no bajo el derecho internacional, porque ni siquiera hay un delito descrito formalmente y aceptado por las naciones para el terrorismo. Es decir, si hay convenciones contra el terrorismo, existen en realidad 14 convenciones donde se trata de describir un concepto de terrorismo que los estados toman y han formalizado en sus propios códigos penales. Entonces, incluso acudir hacia el derecho internacional implica responsabilidad internacional, donde primero se agotan los recursos locales y luego se va hacia los tribunales internacionales, donde hay que decirlo, Estados Unidos no forma muchas veces parte de estos. Salvo los juicios de Nuremberg, Ileana, no recuerdo una persecución de carácter penal a nivel internacional contra asesinos. Bueno, está la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que por supuesto juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y donde podría entrar este tipo de situaciones. Sin embargo, está orientado básicamente a la fecha. Las sentencias que ha emitido ha sido contra personas que han participado incluso en genocidios o conflictos armados
sean internacionales o conflictos armados internos, pero no de otra naturaleza como sería este caso. Entonces, la otra es, bueno, Estados Unidos no pertenece a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y a la Corte Penal Internacional, y México sí, pero sí, solo sí, el Senado está de acuerdo en que ese caso se lleve hacia esa jurisdicción. Entonces, sí lo ha sabido. De hecho, lo que fueron los tribunales de Nuremberg y el Tribunal de Tokio establecieron la posibilidad de que la ONU tuviera bajo el Consejo de Seguridad la oportunidad de crear estos tribunales especiales, porque precisamente para impedir que quedara impune este tipo de actos y hechos. De acuerdo. Entonces, conclusión, tú ves muy complicado la ruta hacia conseguir, primero, una acusación formal por terrorismo por parte de México contra este individuo y dos, lograr su extradición para ser juzgado acá. Sí, es correcto. Lo veo improbable. Entonces hay que esperar a ver cuál es la estrategia del Estado. Hertz Manero es un hombre inteligente, un hombre muy preparado, y estoy segura de que tendrá la respuesta para este caso. Pero en este momento, para mí, es inviable este tipo de imputaciones bajo el derecho nacional. Repito, tal vez lo están haciendo como una estrategia para poder solicitar la extradición, porque no puede haber extradición si no se ha hecho una imputación o acusación formal al responsable de este delito. De acuerdo. Doctora Ileana Rodríguez, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. No, de nada. Gracias, buen día. La doctora Ileana Rodríguez, una mujer que sabe mucho de estos temas, es experta en Derecho Internacional, analista de temas internacionales, catedrática del TEC de Monterrey, así que sabe perfectamente de lo que está hablando.